Bueno, para mí las apuestas fueron parte de mi vida desde que yo tenía 9 años. Trabajé vendiendo el periódico de la Lotería Nacional de mi país. Trabajé con mi madre en mi casa vendiendo la lotería ilegal por mucho tiempo. Trabajé a los 14 años en una agencia de deportes, donde se apostaba a los equipos de deporte, béisbol, fútbol, básquetbol, todo lo que era apostar. Entonces ya a los 18 años tenía acceso a los casinos, comencé a ir a casinos, tenía amigos que trabajaban en casinos, donde nosotros con $3, $4 podíamos cenar y beber la noche entera. Íbamos al casino pensando en que íbamos a tener comida gratis, alcohol gratis, pero ahí también viene el uso de la cocaína. Está muy mezclado lo que es el gambling con el uso de sustancias. Es lo mismo. Bueno, la relación que existe entre la adicción a las apuestas es que regularmente la persona que decide ponerse en recuperación del uso de alcohol o de otras sustancias, se va a apostar, pensando que ese lugar es más seguro, sin saber que el problema es más grande. Entonces ahí que entra lo que es el problema de las apuestas, donde cada día tú vas y compras un scratch ticket para recibir la dopamina que tu cerebro necesita, ganas y cuando ganas el problema es más grande porque siempre quiere buscar lo mismo que ganaste y se convierte en un problema donde ya tú no tienes dinero para comer, no tienes dinero para proveer a tu familia, entra en problemas con tu trabajo porque ya está pensando solamente en ganar. Ese es el problema que existe con el gambling, que todo el que deja una adicción se va a gambling. Entonces, yo diría que he tenido ciclos de 10 años. A los 20 sabía que era un adicto, pero no lo veía un problema. A los 30 decidí reducir a una sola droga. Y a los 40 volví a usar y volví a beber también. El alcohol y la marihuana han estado en mi vida hasta que tuve un problema que mi esposa se divorció de mí por el uso del alcohol y las drogas. Yo entré a recuperación a los 47 años, ahora tengo 50, pero ahora trabajo con personas hispanas. Giving back es lo más importante para mí. Me ayuda a mantenerme, no digo que clean, porque usar la palabra clean la borré de mi vocabulario. Digo sano. Mm. Ahora no estoy enfermo, ahora estoy sano. Sané, no me limpié, porque cuando era un adicto no estaba sucio. Mi familia eh, confía más en mí, mi hija está más conmigo, mi ex esposa entendió que yo tenía un problema también. Mis amigos buenos volvieron a ser mis amigos. Estar atado a la comunidad que tú quieres estar es muy importante. Seguir juntos, luchar juntos, buscar la comunidad, creo que es algo positivo.